Buenas noches. Por favor, su confirmación si se me escucha para iniciar la clase. ¿Se escucha, chicos? Sí, Sí, Master, sí se escucha. gracias. Bueno, voy a continuar con la clase. Bueno, el día de ayer, como estábamos viendo, era el cálculo de la elasticidad de la oferta, ¿no es cierto? Entonces, aquí para la fórmula, para determinar pues la elasticidad de oferta, pues como ustedes saben, consiste en dividir la variación porcentual de la cantidad ofrecida del producto entre la variación porcentual experimentada en el precio de dicho producto, ¿sí? Como les estaba ayer indicando, y ese es un ejercicio del deber. No sé si tenían consultas porque no me preguntaron un dato que se encuentra en la fórmula, no sé si se encuentra claro o no. Para el primer cálculo, en la primera variable se podría decir cómo lo realizan. No sé, espero que se encuentre claro, porque ahí lo que tenemos que hacer es un proceso un preproceso se podría decir, entre cual, como decía, que cambia el producto de 100 a 150, entonces sería la diferencia, ¿no es cierto? Que es 50. En este ejercicio permanece el mismo rubro, ¿no? 50 y 100 como está en el ejercicio puesto en la plataforma. ¿Tienen alguna inquietud ahí? Porque yo vi que algunos me han enviado, pero está erróneo el valor. Master, buenas noches. Buenas noches. Sí, en sí, la fórmula que está puesta ahí, que yo me pude percatar y viendo también videos guiándome en YouTube, la fórmula que está puesta ahí es para sacar el precio de la demanda ofertada. Yo La estoy fórmula que está de la de elasticidad. la, a ver, de la oferta, sí, de la oferta, Sí. el precio de la oferta. Ajá, y igual lo hicimos, bueno, al menos yo sí hice el precio de la oferta y el de la demanda. Ya. Pero más los valores, quería indicarles rápidamente porque si tenemos, déjeme ver si tengo el ejercicio, creo que no tenía, déjeme ver si le guardé ayer. Ya les voy a compartir rápidamente para continuar con la otra, con el otro tema. Vamos viendo qué será aquí. Ya, ahí les estoy compartiendo. Eh, lo que les comentaba, como la compañera ayer no me preguntaba cuáles serían los valores P1, P2, o sea, que es el producto y la cantidad, no, Q1 y Q2. Pero este que es el valor que dice 100, ¿ustedes saben de dónde sacan este valor, chicos? Es este y este, ¿no? Estos dos valores. ¿O qué valores le ponen? Porque me han puesto erróneos. Ahí saldría, o sea, hay que sacar el delta, por ejemplo, la cantidad, 2 menos la cantidad, a ver, la cantidad 2 menos la cantidad uno en el de la demanda. Ajá. Entonces aquí Ya. es 50, ¿no es cierto? Bueno, permanece 50 y acá Sí, igual, ¿no es cierto? Igual el 2 y el uno. Entonces 300 menos 200, en este no, en este ejemplo es 300 menos 200, 100. Y en cambio en el de abajo, que es el precio, es 100 menos 50, es 50, ¿sí? sí, Entonces ese es el valor que me tienen que poner. Y de ahí sí son los reemplazos de tanto del precio como de la cantidad, de P y de Q. Sí, ahí está más claro. sí, máster. Ya. Dejo de compartir, continuemos con mucha más teoría en realidad que tenemos. Ya, me alegro que ya esté claro. Como saben, si es inelástica es menor a uno, si es elástica la oferta es mayor a uno y si es igual a uno, pues es unitario. ¿Sí? Entonces, con esto puedo concluir que la oferta es elástica o inelástica, pues dependiendo de que la variación porcentual de la cantidad sea mayor o menor que la variación porcentual de la cantidad del precio. ¿Sí? Ahora vamos a ver la teoría de la firma. ¿Sí? ¿Qué es la teoría de la firma? Bueno, esto también se le conoce como la teoría económica de la empresa y define a la organización como una unidad económica de producción que nace y se desarrolla dentro de un mercado. Entonces, aquí el principal objetivo de la firma es la maximización de ganancias, ¿sí? La firma en sí es el elemento central que introduce innovaciones en el mercado y por tanto pues impulsa el cambio tecnológico y sus implicancias dentro de una empresa, ¿sí? Si bien en el camino de las competencias dinámicas intervienen todos los agentes de la sociedad, pues se puede sostener que esta firma es el principal agente para este proceso,
¿sí? La diferencia entre los ingresos totales que una empresa recibe por vender un determinado bien o servicio y también los costos totales en los que debe incurrir la empresa para producir, ¿no es cierto? Y venderlos posteriormente. Entonces, el beneficio total es igual a los ingresos totales menos los costos totales, ¿sí? Los ingresos totales son aquellos, las entradas, se podría decir, de dinero que recibe la empresa por la venta de los bienes o servicios producidos, ¿sí? Esos son los ingresos totales. El ingreso total es igual al precio del bien por la cantidad producida, ¿sí? Recordar que la empresa pues siempre busca maximizar los beneficios, ¿no? Entonces, no es solamente ingresos, sino busca también aumentar esos ingresos, ¿sí? Entonces, qué no puede ocurrir o se puede realizar el proyecto de trabajo? O sea, es viable porque en los ingresos, por ejemplo, si uno tiene una cantidad, produce a ver, cantidad 10 y sus ingresos es de 40 por unidad, por 10 son los 400, ¿no es cierto? Si yo produzco más, produzco 150, entonces sería 40 por 150, serían 6,000, estoy incrementando. No obstante, aquí, si yo tengo en mi empresa solo puedo tener una producción de hasta 150, yo no puedo producir, ya no tengo más elementos para producir 200 unidades. Entonces ahí vamos a suponer que la capacidad instalada en la empresa pues le permite solo fabricar 150, ¿no es cierto? Entonces cuando pasa esto, implica que yo 200 no puedo entregarlo. ¿Por qué? Porque tal vez el proyecto me va a tomar mucho tiempo, entonces no voy a poder fabricar, por más que me soliciten a mí fabricar 200, mi capacidad como empresa es 150, ¿sí? Entonces nosotros aquí dentro de estas variables nosotros podemos verificar hasta qué cantidad producir, ¿no es cierto? Y el valor que le vamos a dar por unidad. Entonces, de acuerdo a eso son mi cantidad por mi precio y son mis ingresos totales, ¿sí? También tenemos ingresos medios. ¿Qué es el ingreso medio? Bueno, aquí es muy importante dentro del análisis económico porque estudia el ingreso medio, define como ingreso producido por unidad. Matemáticamente se encuentra dividiendo los ingresos totales por la cantidad producida, ¿no? Y el ingreso marginal, pues es el monto recibido por la producción de una unidad adicional, ¿sí? Sabiendo que lo marginal se refiere a la última unidad o a la unidad adicional, ¿sí? El ingreso marginal, si me dicen que fabrique 1 o 2 unidades más, ya es un ingreso marginal, fuera de mi ingreso total, ¿no? Dentro de estos ingresos totales, como les comentaba, para la fórmula tenemos los costos, ¿no es cierto? Los costos de la empresa. Entonces, ¿qué es un costo? Pues es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada pues para la producción del bien o servicio, ¿sí? El costo y el gasto, las diferencias entre ellos. El costo es recuperable, ¿no es cierto? Cuando vende la empresa vende su producto, lo recupera. Pero en cambio un gasto no es recuperable, ¿sí? Entonces, dentro de estos costos, tenemos el costo fijo que ustedes pueden o ya han de haber visto el costo fijo, que implica el costo fijo, que no depende de la cantidad que se decida producir la empresa, porque esto debe pagar un mismo monto, ¿no es cierto? Cuando la producción se baja o sube o incluso no se produce nada, pues nosotros seguiremos pagando este costo fijo. ¿Cuál es el costo fijo? Ejemplos. ¿Alguien tal vez ahí? Ejemplos de costo fijo. ¿Qué sería un costo fijo en una empresa, chicos? No. Bueno, como costo fijo tenemos el pago del arriendo, que así nosotros, nuestra empresa no esté fabricando o no venda nada, nosotros de ley debemos de pagar fijo nuestro arriendo cada mes, ¿no es cierto? Eso es un costo fijo, ¿sí? Que así yo no produzca nada, debo de pagar. Entonces puede ser el arriendo, puede ser un seguro que yo también contraté contra incendios para la empresa, puede ser también el internet, ¿sí? Entonces, todos esos, a pesar de que yo no produzca, yo debo de pagar siempre, ¿sí? También tenemos los costos variables, que este sí depende del nivel de producción, ¿no? Ya que para producir una cantidad baja se necesita pocos insumos y también mano de obra, los empleados, ¿no es cierto? Mientras si sube, nosotros requerimos más personal, más materia prima, ¿no es cierto?
Dentro de estos costos variables, como lo dice, ¿quién estarían? Como variable son las comisiones de venta, por ejemplo, porque si vende más, gana más, y el otro mes no vendió mucho, gana menos. Entonces, súper variable, ¿no? Entonces, ahí se encuentra también la mano, la materia prima directa, ¿no? Y la mano de obra directa, ¿sí? Dentro del costo total, ¿qué es el costo total? Es el monto del costo de una empresa que se obtiene sumando el costo fijo y el costo variable, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula. El costo total es igual al costo fijo más el costo variable. También aquí tenemos como el ingreso marginal, también tenemos el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Pues este define cómo la variación del costo total está asociado a una unidad adicional producida, ¿sí? Y se calcula como la derivada del costo total en función de las cantidades, ¿sí? Aquí en este costo marginal no intervienen los costos fijos, ya que como les comenté, el costo fijo no influye mucho no influye en nada para la producción de mi producto, ¿no es cierto? En el costo marginal. En el costo medio, así como el ingreso medio y el costo medio, que también es muy importante, es el que se encuentra dividiendo los costos totales para la cantidad producida, ¿sí? Nosotros o en una empresa, pues como maximiza sus beneficios cuando el ingreso marginal se iguala al costo marginal, ¿sí? Cuando el ingreso medio es menor que el costo variable medio, pues la empresa está produciendo a pérdida, ¿sí? Pues no consigue cubrir sus gastos, sus costos, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué sería? La empresa debería cerrar, ¿no? Porque no está generando ninguna utilidad, ¿sí? Dentro de esto, de los costos, nosotros tenemos, como habíamos hablado anteriormente, un poco la racionalidad, ¿no es cierto? A veces humana, pero ahora vamos a hablar la racionalidad económica que va a la par, ¿sí? La racionalidad económica que refiere a una decisión económica, ¿no es cierto? Que implica asignar recursos entre fines múltiples, ¿no es cierto? Se compara el beneficio de una alternativa con un costo de oportunidad. Entonces, esta regla de decisión se denomina análisis costo-beneficio. Entonces, la empresa también, como uno, como persona, también la empresa la realiza. Entonces, ellos eligen mejores alternativas, renuncian a otras opciones porque hay una mejor, sí, entonces hacen elecciones, tienen un criterio y también ahí ¿qué implica? También implica la racionalidad económica, ¿sí? Entonces se asume que aquí los agentes eligen la alternativa en que los beneficios superen a los costos, ¿sí? Porque como les digo, las empresas que tratan o que tratamos todos, así seamos personas independientes, individuales, tratar de ganar, tratar de tener más ingresos, ¿no es cierto? Y no tratar de gastar, o sea que si yo produzco algo, no tengo utilidad, entonces es lo que trata una empresa, ¿sí? Entonces aquí en economía, el costo de oportunidad o costo alternativo designa el costo de la inversión de los recursos disponibles a costa de la mejor inversión alternativa disponible, ¿no es cierto? O también al valor de la mejor opción que no se ha realizado, ¿sí? Para este análisis costo-beneficio es fundamental realizar o disponer de una correcta identificación de los costos y los beneficios globales de una decisión, ¿sí? Establecer pues una medida que permita comparar los costos y los beneficios que yo tendría, ¿no es cierto? Yo siempre, ustedes pienso que van a hacer cuando adquieren algo, saber si ver el costo y el beneficio que voy a obtener con esa adquisición, ¿no es cierto? Del bien o del servicio, ¿sí? Bueno, para muchos, pues las decisiones económicas y los beneficios y los costos no implican necesariamente a veces transacciones monetarias, ¿no? Puede haber costos no observables, por ejemplo, el costo de estudiar es a veces uno tiene que dar el examen, ¿no es cierto? Tal día, tal feriado, a veces nos cogen fechas y nosotros queremos ir a la playa. Entonces también nos perdemos la oportunidad de ir a la playa porque nos toca estudiar, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, pues ahí es de un individuo, pues que espera un beneficio por estudiar equivalente a dólares, ¿no es cierto? Que después usted, ¿qué es lo que quiere con su carrera? Usted dice, si yo estudio, ya tengo mi título, voy a ganar más, ¿sí? Entonces ahí en cambio es la parte monetaria, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes aquí integran este beneficio monetario y no monetario, verdad? El monetario, ¿qué es? Es el ingreso futuro adicional por estudiar, ¿sí? Entonces aquí la unidad de medida es el dinero, es un valor monetario, ¿no? Unidad de medida objetiva y observable. Y el no monetario, pues es la satisfacción de adquirir nuevos conocimientos
Sí, aquí la unidad de medida es la satisfacción, el placer, ¿sí? Entonces la unidad de medida aquí es subjetiva y no se puede observar, ¿sí? Entonces ambos componentes deben expresarse en una misma unidad de medida en términos de satisfacción o en bien de términos monetarios, ¿sí? Entonces las ciencias económicas optan por expresar los beneficios y los costos, ¿no? En términos monetarios para la toma de decisiones económicas de los agentes y para ello pues elabora herramientas analíticas, ¿sí? Que nos permiten expresar la satisfacción de dinero. Las herramientas analíticas son los recursos tecnológicos que permiten a las empresas modernas analizar en una gran cantidad de datos en distintos contextos, ¿sí? Otro tipo de análisis es el análisis marginal, el cual consiste en determinar el beneficio o pérdida obtenida por una empresa o individuo al incurrir en un costo adicional, ¿sí? Es decir, con el análisis marginal se busca pues averiguar si es posible conseguir ganancias por un desembolso extra específico, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo implica esto de la empresa con la teoría de los costos que estamos viendo, ¿sí? Una empresa pues se define como el conjunto de elementos tangibles e intangibles, ¿no es cierto? Que desarrollan colectivamente una serie pues de actividades con la finalidad de alcanzar un mismo objetivo, ¿sí? Para eso creamos nosotros una empresa. Entonces aquí los elementos tangibles son todos aquellos recursos que dispone una empresa, materiales, corporales y tangibles, ¿no es cierto? Que se puede tocar. Sí, los recursos físicos y todo. También dispone la empresa recursos intangibles como el conocimiento que dispone para crear su empresa, ¿no? Adquiere también la empresa a lo largo de los años la motivación, la pasión por el trabajo, el desarrollo personal, las relaciones que tiene con los clientes, la marca, el prestigio, sí, todo el reconocimiento que con el tiempo, pues las empresas optan, ¿no? Es lo que uno quiere llegar a ser, ¿no? Renombrado, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos varios tipos de empresas y se dividen por el dinero o por el capital, pues tenemos las públicas que ustedes saben que son las que cuyo capital monetario viene de las arcas públicas, ¿no es cierto? Del país mediante qué? Mediante los impuestos, ¿sí? Estos se recolectan de parte de nosotros, los ciudadanos, teniendo por general un objetivo de prestación y mejora el bienestar social de los ciudadanos, ¿sí? La empresa privada en cambio, se denomina de esta manera porque cuyo capital monetario proviene de una persona o grupo de personas, ¿no? Cuyo objetivo por norma general consiste en recuperar la inversión y obtener ciertas rentabilidades mediante la prestación de servicios o la fabricación de cualquier bien, ¿sí? Y bueno, y para también satisfacer a los clientes, ¿sí? Y las mixtas, pues como les decía, son aquellas de capital que provienen tanto de fondos públicos y como de fondos privados. Como les decía, hay empresas públicas de PES, pero tienen autogestión, ¿sí? Entonces ellas también generan sus ingresos propios, pero aparte también reciben el presupuesto del Estado, ¿sí? También tenemos los tipos de empresas por actividad desarrollada, que son las industriales, que engloba todas las empresas cuya actividad pues está enfocada a la extracción de los materiales, de los recursos naturales y de todo lo que se dedica a la transformación de un producto, ¿no es cierto? Para elaborar y para salir al consumo a comercializarlo, ¿sí? Tenemos las empresas comerciales, que son todas aquellas dedicadas a la distribución de los productos y servicios fabricados, ¿no es cierto? Creados por otras empresas, como por ejemplo mayoristas de grandes almacenes y distribuidoras. Y los de servicio, pues son todas las que son intangibles, conocidas como servicios, empresas de mantenimiento, limpieza, transporte, sanidad, educación, ¿sí? Entonces, aquí los principios que regulan a esta actividad económica, pues son el principio de la escasez. Sí, la escasez es aquel que indica que dado que las necesidades de las personas son limitadas, los recursos se vuelven escasos, ¿no? Entonces, de esta forma, pues no es posible satisfacer todas las necesidades, ¿sí? Y siempre pues tendremos que elegir entre varias alternativas, ¿sí? En qué queremos gastar nuestros recursos, ¿sí? No podemos tenerlo todo porque nuestros ingresos limitados, pues a veces no nos permite adquirir todo, ¿no? Entonces, siempre debemos optar por lo más importante, lo más esencial para continuar en nuestra subsistencia, ¿sí? Tenemos también la ley de los rendimientos decrecientes. Este es un concepto económico y muestra la disminución de un producto, de un servicio, a medida que se añaden factores productivos
a la creación de un bien o servicio, ¿sí? Tenemos el principio de eficacia económica, pues aquí principalmente es el proceso laboral, ¿no es cierto? Que se impone el deber de propiciar una respuesta definitiva y de fondo con el menor número de procesos intermedios, ¿sí? Tenemos el nivel óptimo de producción. ¿Cuál es el nivel óptimo de producción? ¿Sí? Es cuando una empresa pues varía las unidades de uno de los factores de producción mientras mantiene constante las unidades de los demás factores, ¿sí? O sea, no interfiere. Entonces, a ese es un nivel óptimo de producción en una empresa. Entonces, cuando obtiene esto, encuentra ese nivel óptimo, ¿no es cierto? Es más eficaz. Entonces, cuando el costo de producir una unidad sea lo más bajo posible también, ¿no? Tenemos ahora, vamos a ver una definición del costo, seguimos con los costos. Como ustedes saben, pues el costo define cómo el valor sacrificado para obtener bienes y servicios es una expresión monetaria de los gastos que se incurre en la fabricación o realización de un producto, ¿sí? El costo en sí representa un indicador fundamental para medir la eficiencia económica, muestra el costo de producir o vender la producción, refleja los niveles de productividad de trabajo, el grado de eficiencia con que se emplean todos los fondos y así como los resultados de economizar los recursos materiales, laborales, financieros, ¿sí? Tenemos a través del costo el costo de producción, que se define como la expresión monetaria de los recursos empleados en el proceso de producción de las empresas y refleja la esencia económica de las relaciones de producción. Esto constituye una categoría económica que expresa la suma de todos los gastos que se incurren en la producción, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los gastos, los costos que están cuáles son los elementos del costo? Es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, ¿no es cierto? Entonces, toda sociedad que tiene que organizar de algún modo este proceso productivo para resolver adecuadamente los problemas económicos, ¿sí? Aquí dentro de estos costos también tenemos los costos semivariables, que sí los hay en una producción y que son una parte variable y una parte fija. ¿Cuáles son? Por ejemplo, es como a veces en una fábrica pagan luz, pero una parte pertenece a producción y la otra al administrativo. Entonces ahí es un costo semivariable, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un ejemplo. También tenemos otros costos, como es el costo comprometidos. ¿Cuáles son los costos comprometidos? Pues es el que reduce a corto plazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las depreciaciones de los equipos, de la maquinaria, del edificio, todo eso son otros costos comprometidos que nosotros también debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Estos comportamientos de los costos tenemos la segmentación dentro de este comportamiento hay la segmentación y estimación de costos. Entonces ahí nosotros el día de ayer vimos el punto alto y el punto bajo, ¿sí? ¿Qué es este punto alto y punto bajo? Este es un método matemático, como ustedes se han de haber dado cuenta, con el cual pues se busca segmentar los costos entre fijos y variables. Entonces, este método utiliza los puntos más altos y más bajos. El punto alto se define en una empresa como aquel que tiene el nivel de actividad más máximo, ¿no? Y el bajo, pues el mínimo, ¿no? Y como ya le vimos el ejercicio de ayer, creo que ya no hay preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es la teoría del consumidor, ¿sí? ¿Qué es la teoría del consumidor? Sí, en esta rama de microeconomía que estudia la conducta de los agentes económicos, en cuanto a consumidores y cómo se asigna su renta a la compra de diferentes bienes y servicios, pues esta teoría relaciona las preferencias y las restricciones presupuestarias a las curvas de demanda del consumidor. Sí, los consumidores en sí pues tienen múltiples necesidades. Tenemos, ¿no es cierto? Incluye entre esas pueden ser más superfluas, súper como necesarias, ¿no es cierto?, a comparación de otras. Entonces, por eso debemos jerarquizar, priorizar cuáles son las que sí necesitamos y cuáles no. Entonces, dentro de esto hay dos variables económicas que son de gran importancia para esta toma de decisiones del consumidor. ¿Cuáles son? El nivel de ingreso y los precios de los bienes, ¿no es cierto? Como vimos ayer, si yo gano más, podría optar por comprarme más pares de zapato, podría optar por comprar
o comer fuera de casa siempre y no cocinar. Entonces, siempre implica cuánto yo gano para yo también ver y ver los precios, ¿no? Si me alcanzan o no, de acuerdo a nuestros ingresos, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues se configura en verdad la elección del consumidor, ¿sí? En estas dos variables. Entonces, como dicen algunos investigadores, utilizan estos términos de racionalidad limitada al consumidor porque él es el que maximiza, ¿no? Su decisión es la que implica mucho para la compra de algún servicio o de un producto, ¿no? Estas conductas altruistas también hay, ¿no es cierto? Motivadas, desinteresadas, que a veces por apoyar, a veces dicen un hornado solidario, uno tiene que apoyar, es como que, bueno, también lo hay, ¿no es cierto? Ese consumo que nosotros como consumidores, pues, o sea, estamos ahí prestando también por ayudar, por ser, como dicen, altruistas. Entonces, esto también está vinculado al sentido de justicia que también tenemos como personas, ¿no es cierto? Entonces, aquí estas se presentan también a la hora de decisión de los consumidores, ¿no es cierto? A veces uno dice, no, no te apoyo, o a veces por ser buena gente o por apoyar, entonces lo adquieren, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto hay muchas, ¿cómo se dice? Decisiones, ¿sí? También hay decisiones que debemos nosotros optar por, son conductas, ¿no? De la persona en sí. Entonces aquí dentro de esto pues también se plantean dos herramientas de análisis con las cuales se puede estudiar la decisión de la toma del consumidor, que es la recta del balance que vincula los temas directamente económicos que influyen en la decisión del consumidor, que son los ingresos y el precio. Y la otra que es la función de utilidad, pues esta engloba lo referido a los gustos y a la satisfacción, ¿no? De las necesidades, ¿sí? Dentro de esto también tenemos un equilibrio, ¿no es cierto? Debe haber un equilibrio de la oferta y de la demanda, ¿sí? Pues aquí en economía pues se entiende por equilibrio aquella situación en la que no hay fuerzas inherentes que induzcan al cambio, ¿sí? Los cambios a partir de una situación de equilibrio ocurre solo como resultado de factores exógenos, externos, ¿sí? Que alteran la situación real vigente, ¿sí? Se tiene una combinación de equilibrio de precio, cantidad ofrecida y demanda cuando rige en el mercado un precio para el que no hay ni compradores ni vendedores frustrados que tiendan a empujar los precios de alza o la baja para adquirir las cantidades deseadas. Sí, en este sentido, pues el punto de equilibrio es el único precio que puede durar, ya que solo a este precio se igualan las cantidades demandadas y ofrecidas. Sí. Por tanto, pues el equilibrio se encuentra en un punto de intersección de la curva de oferta y demanda, ¿sí? Es decir, donde se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. Entonces, ¿qué implica el equilibrio? Es una situación de mercado en el que se igualan la oferta y la demanda. Y el precio de equilibrio es el precio de mercado que equilibra la oferta y la demanda. La cantidad del equilibrio, en cambio, es la cantidad ofrecida y demandada cuando el precio está en equilibrio. El exceso de oferta es la situación de mercado en la cantidad en que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Y el exceso de demanda es la situación de mercado en que la cantidad demandada pues es mayor que la cantidad ofrecida, ¿sí? Este equilibrio competitivo a corto plazo en una empresa, en un mercado, implica que su ingreso marginal es adicional y corresponde a una unidad adicional de producción, ¿sí? Y el costo marginal es, en cambio, el costo adicional que corresponde a esa unidad que se adicionó de la producción, ¿sí? Nosotros aquí dentro de microeconomía, bueno, que ya lo hemos visto, tenemos también la otra parte que es la macroeconomía, ¿sí? ¿Qué es la macroeconomía? ¿Qué estudia? Bueno, estudia el fenómeno de la economía en conjunto, ¿sí? Su propósito aquí de la macroeconomía es obtener una visión simplificada de la economía. Sí, pero al mismo tiempo permite conocer y actuar sobre el nivel de las actividades económicas de un país, ¿sí? O de un país o un conjunto de países, ¿sí? Entonces, la teoría económica puede dividirse en dos ramas principales, que es el análisis microeconómico, que ya lo vimos, que se ocupa individualmente del comportamiento de los consumidores y de los productores, con el objeto de comprender el funcionamiento general del sistema económico.
¿sí? En cambio, el análisis macroeconómico se encarga del estudio conjunto de la actividad económica y se ocupa de la magnitud global con el propósito de determinar pues las condiciones en general del crecimiento y del equilibrio de la economía como un todo, ¿sí? De un país. Entonces, la macroeconomía para analizar el funcionamiento de la economía se centra en el estudio de una serie de variables clave que les permite establecer objetivos concretos y diseñar la política macroeconómica. Sí, la política macroeconómica es la que está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales, ¿sí? Destinadas pues a influir sobre la marcha de la economía del país, ¿no? Entonces, los objetos últimos de esta política económica suelen ser cuáles son la inflación, el desempleo, el crecimiento, el déficit público, el desequilibrio exterior y los tipos de cambio, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver también la tasa de inflación, ¿no es cierto? ¿Qué es la tasa de inflación? Pues es la tasa porcentual de aumento del nivel general de precios a lo largo de un periodo de tiempo específico, ¿no? Es cuando suben los precios, ¿sí? Entonces, la macroeconomía, pues aquí se ocupa del por qué el mercado de trabajo a veces representa unos porcentajes muy elevados de desempleo y de las posibles medidas para tomar y poderlos reducirlos, ¿sí? Además de estos costos sociales y personales sobre los individuos afectados, el desempleo pues en sí implica un despilfarro de recursos, ¿no es cierto? Entonces, en macroeconomía se estudia todas las causas del crecimiento de la producción, pues cuando una economía pues experimenta un crecimiento notable, se crean pues muchos puestos de trabajo, ¿no es cierto? Y el bienestar es general del país, ¿sí? Lo contrario ocurre cuando la economía no crece suficientemente, ¿no es cierto? Incluso a veces estamos decreciendo, que es lo que a nosotros nos pasa a veces. Estamos crece, a veces bajamos y bueno, estamos en ese cambio, ¿no? Nosotros dentro de esto también tenemos el déficit público, ¿no? Que esto es medido como la diferencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos. Sí, es un indicador de grado de equilibrio o desequilibrio de la actuación del sector público, ¿no? Según cuál sea el valor del déficit público, pues así son las necesidades de financiación de la administración pública, que es lo que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto? Un déficit público. Por eso vamos a países externos para que nos presten, ¿no? Nos realicen los créditos para poder cubrir todo el déficit que nosotros tenemos. Pero ni aún así seguimos pasándola en déficit, ¿sí? Entonces, cuando este déficit es elevado, también lo serán las necesidades financieras del sector público, ¿no es cierto? Y esto presiona el alza, esto hace que también se alcen los tipos de interés, ¿no es cierto? Entonces, esto incide en una negativamente sobre la inversión privada. Sí, por tanto, el déficit público es otra variable que preocupa a la parte de política económica, ¿no es cierto? Entonces, estos desequilibrios de estas transacciones con el resto del mundo constituyen también otra variable clave de la política macroeconómica, pues en sí, como ustedes pueden mirar, pues las relaciones de un país con el resto del mundo, sí recoge, es muy importante y toda esta actividad se encuentra plasmada a través de la balanza de pagos, ¿sí? ¿Qué es la balanza de pagos? Es un documento contable y el cual siempre debe estar en equilibrio porque de ello se interesa el saldo de todo lo que se determinan los grupos de transacciones, ¿sí? Si hay un déficit en este saldo de la balanza por cuenta corriente, es decir, cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, pues implica que el país, pues en cuestión, está utilizando más recursos de lo que produce. Entonces, el déficit equivale al préstamo recibido del resto del mundo, que es lo que les comento, cómo estamos como país dentro de nuestra balanza de pagos, ¿sí? Pues aquí en conclusión, pues la macroeconomía, como ven, se centra en una serie de variables que son clave para tomar un conjunto de medidas de política macroeconómica que establecen pues los gobiernos y encaminan a la economía, ¿sí? Así el contenido de esta política macroeconómica es en sí precisar la situación de la economía y establecer una solución correcta, ¿sí? Nosotros estamos en camino todavía como país tratando
tratando de equilibrar, estabilizar nuestra economía, ¿no? Como ven, ya poco a poco se está abriendo los empleos, poco a poco igual están los inversionistas teniendo seguridad aquí dentro del país, porque tampoco es fácil que tengan aquí como que una seguridad, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese punto económicamente, ¿sí? Vamos a ver el ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? El ciclo económico, pues, es una serie de fases por la que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar hasta la fase final, en la que el ciclo económico comienza nuevamente, ¿sí? Como cada ciclo es como la contabilidad, ¿sí? Como el ciclo contable, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro libro diario, mayorización, balance de comprobación, estado de resultados, y eso cerramos, ¿no es cierto? Cada año. El siguiente año nuevamente vamos, ¿no es cierto? Pero ahí es cíclico, ¿no? Porque siempre va a ser. Aquí en el ciclo económico no podríamos saber los tiempos, porque ustedes saben que nosotros, nuestro tiempo, cómo funciona, no podemos saber los factores exógenos, como dicen, qué va a pasar en el país, como para poder establecer un ciclo continuo que tal vez tengamos unas fases y en cierta temporada, ¿no es cierto? Como los tiempos, como verano, invierno, otoño, más o menos en ese sentido, en el ciclo económico es imposible a veces, ¿sí? Este ciclo pues pasa por periodos de recesión, por periodos de expansión. Entonces, estos fenómenos han sido común a lo largo también de la historia económica, porque no es la primera vez que estamos así como país, sino como yo les decía anteriormente, también lo estuvimos, ¿no es cierto? Entonces, conociendo todas estas denominaciones como ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas, pues tenemos las fases de los ciclos económicos, que son cuáles? La recuperación, como por ejemplo ahorita podríamos decir que estamos recuperándonos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una fase de ciclo en que la economía está estancada o crece ligeramente, ¿sí? Tenemos también la de expansión, es una fase de crecimiento económico. También tenemos el aumento de la seguridad y gastos de los consumidores, ¿sí? Tenemos la fase del auge, ¿no? Cuando estamos en auge, ¿qué es? Es una fase que el crecimiento económico pues empieza a mostrar señales de agotamiento, ¿sí? Y la recesión, como les comentaba, pues aquí la actividad económica se reduce, ¿sí? Conlleva una disminución del consumo de la inversión, aquí no hay inversión, ni producción de bienes, ni de servicios. Entonces, esto provoca a su vez, pues, que se despidan a los trabajadores, como lo pasó en esta pandemia y por tanto aumenta el desempleo. Entonces, esa es la recesión que estuvimos en qué tiempo, en el tiempo de COVID, ¿sí? El tiempo de depresión, cuando nos encontramos en una fase de recesión, pues continúa en el tiempo y sin previsión, pues de mejora. Entonces caemos a una depresión, ¿sí? Entonces la duración del ciclo económico es algo muy debatido, la verdad, ya que raramente han tenido la misma temporalidad, ¿no? A lo largo, como les decía, de la historia, en ocasiones se han dado las 5 fases en solo 2 años y en otras ocasiones pues pasan a 10 años para ver todas las fases, ¿sí? Entonces no es algo que continuo, ¿no? Son bien debatidos estos ciclos económicos. Cómo saber en qué fase del ciclo nos encontramos, chicos? Pues aquí básicamente, si el PIB sube, el Producto Interno Bruto, el PIB, estaríamos en una situación expansiva y de creación de riqueza. Pero si nuestro PIB baja, estamos en una situación de recesión y pérdida de riqueza, ¿sí? Entonces aquí las condiciones del crecimiento económico pues figuran a través de las siguientes aristas, ¿no? A través de la inversión y el ahorro. Nosotros ambas variables tienen una correlación positiva con el PIB de un país. Entonces, para que nosotros como país podamos crecer, se debe asignar de manera eficiente las inversiones, ¿no es cierto? Con lo cual, tanto a nivel público como privado, estas inversiones generan un nivel de productividad para trabajar adecuada y sosteniblemente, ¿sí? Además, si estos niveles de ahorro, también el ahorro de un país
son insuficientes, esto tendrá que atraer inversión extranjera para poder crecer, ¿sí? Entonces, estos también tenemos los mercados, aquí intervienen los mercados intermediarios financieros, ¿sí? Entonces, estos tienen un papel vital también en este crecimiento económico porque permiten que los agentes económicos con superávit de recursos presten a los agentes económicos con déficit de los mismos. Esto también se le ve a nivel personal. Cuando uno ya no tiene dinero, recurre a dónde? A un préstamo. ¿A dónde? A una institución financiera, ¿sí? Entonces, asimismo, a nivel país, hacemos ese particular a través de otras instituciones exteriores, ¿no? Extranjeras para que nos ayuden con los préstamos, ¿no es cierto? Y ahí estamos con la deuda, ¿sí? Tenemos aquí, para tener una estabilidad así política, un derecho de propiedad, pues junto a este marco legislativo se podría decir el derecho de propiedad, tanto física como intelectual, son muy fundamentales también para fomentar y atraer la confianza de los inversores, ¿sí? De inversores tanto públicos como privados, ¿sí? Hubo un tiempo en un periodo anterior en el cual algunas empresas por los impuestos que puso en ese tiempo el gobierno, no sé si se dieron cuenta, algunas empresas se fueron, ¿no es cierto? Se fueron de nuestro país y se fueron a otros lugares a poner sus empresas. ¿Por qué? Porque aquí había mucho impuesto, les molestaban, les truncaban mucho en su comercio. Entonces, a veces, ¿qué hacen los inversores de extranjeros? Se van a otro país donde no tienen tantas complicaciones para poder continuar con su actividad económica, ¿no es cierto? Y está bien, ¿no? Porque como uno como empresa tiene que ver, pues obviamente, tener la utilidad, la ganancia, pero ¿qué nos pasó en ese tiempo, en este periodo de gobierno que les digo hace años? Dejaron a muchas personas aquí en el país sin trabajo, porque como ellos se trasladaron a otro país, pues hubo también mucho desempleo, ¿sí? Entonces sí hay cosas y esto es muy importante, tener una estabilidad política, las leyes y todo, y también para que tengan los inversores confianza, ¿no? Para que inviertan aquí en nuestro país, ¿sí? También tenemos la inversión de capital humano, las inversiones en la habilidad de los trabajadores, pues es realmente pues buena, cualificada, bueno, ha demostrado ser completamente integrada a la inversión en bienes de capital, pues los países que tienen altas tasas de inversión en educación y salud tienden a presentar mayores tasas de crecimiento económico, ¿sí? Si han visto, hay muchos países en verdad que aportan mucho a la educación. En Bolivia, por ejemplo, aporta mucho en su país, ¿no? Aporta mucho en educación, ¿sí? Nosotros todavía nos falta un poco también en ese tema de educación y salud, ¿sí? Porque yo pienso que uno tiene que dar más presupuesto a las instituciones educativas para que puedan crear mayores proyectos, para que puedan a la vez pues ayudar también a los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese particular es independiente, ya es político más, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los impuestos y las regulaciones. Como les decía, pues aquí de las demás variables que hemos visto que son constantes, pues los países con menores tasas impositivas y trabas regulatorias que les comentaba han demostrado ser países con mayores tasas de crecimiento, ¿sí? Entonces, como les digo, a veces sí se pone mucha traba, a veces para las de importaciones, los aranceles, sí hubo bastante hace años, hubo bastante traba, entonces fue lo que ocasionó que, como les decía, estos inversores extranjeros se vayan de nuestro país, ¿sí? Tenemos el libre comercio y la libre circulación de capitales. El libre comercio, pues como les dicen, fomenta el crecimiento económico, no aumenta la competencia entre empresas. Esta competencia también fomenta la eficiencia productiva de toda la economía, ¿no? Reducen los costos y por otra parte, pues la libre circulación de capitales reduce el problema comentado anteriormente, ¿no? Sobre el ahorro insuficiente en un país, ¿sí? Entonces, si los capitales pueden circular libremente, un país con bajos niveles de ahorro puede atraer inversión extranjera, ¿sí? El objetivo es aquí poder seguir acometiendo proyectos de inversión que nos permita seguir creciendo, ¿sí? Eso básicamente con lo referente a todo lo que implica el ciclo económico, ¿sí? Dentro de este ciclo económico, para
mantener esta parte económica y saber a nivel país cómo estamos, tenemos esta contabilidad nacional, ¿sí? La contabilidad nacional es la que nos permite analizar todos estos circuitos económicos, ¿sí? Existe una interacción compleja y continua entre todos estos elementos en la vida económica, ¿sí? El objetivo principal de un modelo de contabilidad nacional es de representar pues los aspectos económicos de una sociedad y concretarle el circuito en que son el objetivo de los recursos reales monetarios en un periodo de tiempo, ¿no? Que generalmente corresponde al año calendario. Entonces, aquí la importancia del conocimiento de las cuentas nacionales, pues también radica en la necesidad de encontrar un método sistemático que permita medir, entre otras cosas, los ingresos, el flujo, los bienes, los servicios que produce la economía, ¿no es cierto? Así como también los factores productivos que intervienen en el proceso de producción. Gracias a esta contabilidad nacional es posible calcular, por ejemplo, el PIB, el Producto Bruto Interno, y el Producto Neto Interno, ¿sí? Y otros indicadores, ¿no? Como el ingreso nacional, el ingreso disponible, con los cuales se puede hacer, pues, juicios de comparaciones sobre el estado de la economía de un país, ¿sí? En el campo de la política económica, la existencia de datos globales, confiables y coherentes sobre la economía del país es una necesidad, pues, muy fundamental para el proceso de la toma de decisiones, ¿sí? Se puede conocer aquí y evaluar la expansión de la economía, es decir, la tasa de crecimiento de la actividad productiva, seguir en el curso del tiempo del periodo de expansiones o recesiones o inflación o de estabilidad de los precios, ¿no? También se puede evaluar el movimiento de la masa salarial, los gastos del Estado o de cualquier agregado económico que sea muy importante, ¿sí? Este enfoque macroeconómico exige la definición de ciertos agregadores que permiten observar una visión global de la economía, ¿sí? Este Producto Interno Bruto que hemos visto, pues es la suma de los valores de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un año, ¿sí? Este Producto Interno Bruto refiere a la producción que tiene lugar dentro del país, ¿sí? Incluso incluye también los productos finales, que es la suma de los valores agregados en cada escala de cadena productiva, deducidos los consumos intermedios a fin de evitar la doble contabilización, ¿sí? Este Producto Bruto no reduce las amortizaciones, por eso se lo llama Producto Interno Bruto, ¿sí? El PIB en sí es la suma de todos los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos, menos las subvenciones. ¿Qué son las subvenciones? Son cantidades de dinero que a veces nos conceden una persona, una institución como ayuda económica, ¿no? Para realizar una obra, para mantenimiento o para que se reciba del Estado o de un organismo oficial. Por ejemplo, a veces por ejemplo, el Banco Mundial nos ayuda mucho para hacer aquí en Ecuador proyectos sociales, muchísimo, tanto en salud como en educación. Ellos son los que más nos aportan para que se ejecuten estos proyectos. Por ejemplo, ahorita, como les menciono, el presidente optó por la desnutrición, cero desnutrición infantil, ¿sí? Entonces, ese proyecto trata de que desde el embarazo a las mujeres no tengan desnutrición el bebé hasta 2 años, ¿sí? Entonces, esa es una meta del gobierno y para eso el Banco Mundial nos ayuda con un monto muy alto, son montos muy altos para poder ejecutar ese proyecto y que aquí en el Ecuador no tengamos ya desnutrición, ¿sí? Asimismo, hay muchos proyectos que se está realizando, pero a través, como les digo, de otras instituciones extranjeras que nos ayudan a poder ejecutar aquí en el país, que nos pueden ayudar también en la pobreza, erradicar la pobreza, aumentar el empleo y también para que haya más inversiones, ¿sí? Entonces, en sí, eso es bueno, en sí las subvenciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pasar del producto, ¿cómo hacemos pasar del PIB al PIN, al Producto Interno Neto? O sea, igual que un móvil a veces, o sea, nuevo o usado, ¿no es cierto? Las máquinas utilizadas también valen lo mismo y a medida que se desgastan, pues van devaluándose, ¿no es cierto? Así como los autos. Entonces, el desgaste que sufren todas estas maquinarias, pues usted que le llamemos depreciaciones, ¿sí? Entonces, mientras que el PIB muestra en sí las maquinarias nuevas,
El PIN, en cambio, muestra las usadas, ¿sí? Porque aquí, aquí sí implica todo el desgaste, ¿no? Aquí sí se hace cuenta las amortizaciones de la maquinaria, ¿sí? Entonces, si al PIB le restamos la depreciación, obtenemos el PIN, ¿sí? Eso con el PIB. Dentro de esto tenemos más variables macroeconómicas, como hemos visto que es la inflación, que es una variable macroeconómica que indica el aumento generalizado de los precios, ¿sí? Tanto de bienes como de servicios, ¿sí? En un periodo determinado de tiempo y generalmente es un año, ¿sí? Hay varios tipos de inflación. La hiperinflación que se da cuando los precios pueden alcanzar el 100% anual. Eso supone una grave crisis económica que provoca pues que el dinero de un país pierda su valor. Más o menos hablamos como una Venezuela ahí, ¿no? Tenemos la desinflación, esa hace referencia a la deceleración de la inflación, es decir, a la disminución del crecimiento de la inflación. Esto se produce cuando los precios del país suben, pero a un ritmo más bajo en los periodos que en los periodos anteriores, ¿sí? Tenemos la deflación, que es el contrario de la inflación, ¿sí? Hablamos de deflación cuando se produce una bajada, un lugar en vez de una subida de precios, ¿no es cierto? Entonces, una inflación moderada cuando los precios suben de forma gradual. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Pues hay múltiples factores que pueden provocar estas subidas de inflación. Sí, estos se agrupan en algunas que vamos a verla, que son debido a la demanda, pues cuando aumenta la demanda y el sector productivo no está preparado para hacer frente, se produce una subida de precios, que nos pasó también en la pandemia. ¿Se acuerdan? Con la mascarilla, el alcohol y todo lo que necesitamos a veces no encontrábamos en las farmacias y cuando lo encontrábamos eran muy caras, ¿sí? Sí, debido a la oferta, también debido a la oferta, ¿no? También se produce cuando aumentan los costes de los productos, ¿no? Estos aumentan los precios para mantener sus beneficios, ¿sí? Y también debido a las causas sociales, pues estos tienen lugar cuando se prevén aumentos de precios en el futuro y los productores deben anticiparse a ellos, ¿sí? Esas son las causas de la inflación. Dentro de estas causas de inflación también tenemos una variable macroeconómica que es el índice de precios del consumo, como se le conoce como el IPC. ¿Qué es el IPC? Es aquel índice que recoge el cambio de los precios mes a mes de los productos, ¿sí? Se han visto los productos que a veces la canasta familiar sube a tal valor cada año, va subiendo, ¿no es cierto? Entonces, a través de todo el análisis que se realiza, a través de todas las encuestas que se realizan, ¿no? Dentro del país, uno saca todo, se tabula, se procesa, se analiza y se tienen los índices de precios del consumo de los productos, ¿sí? Entonces, a través de este IPC se puede evaluar el costo de la vida, ¿sí? Mediante artículos como los alimentos, la casa, el transporte, la salud, el entretenimiento, la ropa, los gastos. Entonces, todo esto recoge el incremento de precios, ¿no? En una cesta de consumo, ¿sí? Entonces, cada 2 años más o menos se revisan los distintos aspectos metodológicos que conforman el IPC y se confecciona una nueva cesta de compra, ¿sí? Por eso la canasta familiar cada año también va subiendo, ¿no es cierto? Siempre hay que la canasta ahora cuesta, está valorada en 700, así va aumentando, ¿no es cierto? Y en base a eso también es el empleo, ¿no? Lo que van subiendo al salario mínimo, ¿sí? Entonces, el IPC en sí usa para ajustar el beneficio del gobierno como el seguro social, ¿sí, no es cierto? Por muchos patrones para determinar los incrementos del costo de vida en salarios y pensiones también, como les decía, y nuestros sueldos, ¿no? Bueno, entre estas variables macroeconómicas que se analizan se encuentran también los tipos de interés, ¿sí? Los más relevantes son los que marca el Banco Central, ya que es el máximo organismo, ¿no? Que expande el dinero, ¿sí? Este dinero se presta a los bancos y a su vez estos bancos nos prestan a nosotros como personas o como empresas, ¿sí? Entonces el Banco Central aquí tiene la capacidad para incidir y en general a nivel mundial hay bancos centrales en todos los países y esos todos tienen los bancos centrales pues tienen esta capacidad para incidir en la economía, ¿sí? Principalmente en lo que refiere al crecimiento y la inflación, ¿sí? Para ello cuentan con herramientas de los tipos de interés, ¿sí? ¿Qué es la tasa de interés? Pues es la tasa, es el porcentaje que se aplica como mínimo a alguna persona que solicita un crédito o un préstamo, ¿sí? Este tipo de interés que tenemos es al acceder a un crédito, ¿no es cierto? Tenemos que pagar por cualquiera de los servicios que hayamos demandado. Sí, este tipo de interés lo determina el Banco Central, es el tipo de interés que puede pedir prestado o invertir en distintos bancos de la economía, ¿no? Cuando el Banco Central aumenta o disminuye este tipo, tiene en sí variables macroeconómicas como el tipo de cambio,
que es esta, mide la relación entre dos monedas, ¿sí? Entonces, esta relación también puede ser fija o variable. Entonces, este tipo de cambio junto al tipo de interés son las únicas variables que un país o conjunto de estados, países, pueden decidir, no pueden tener impacto directo sobre los bancos, ¿sí? Y a su vez, pues sobre las personas, sobre nosotros, ¿no? Porque si algo cambia la moneda, como nos pasó en el 2000, en el año 2000 fue que se cambió la moneda, nos dolarizamos. Para algunos fue muy beneficioso, especialmente para los que tenían deuda en los bancos o tenían créditos hipotecarios. Luego salieron pagando, creo, $6 mensuales por su casa. Entonces les benefició, ¿sí? Entonces, a veces este tipo de cambio nos puede ayudar o no, ¿sí? Entonces, este tipo de cambio también desempeña un papel muy fundamental en la decisión de devaluar o reevaluar una moneda en un país, ¿sí? Entonces, entre otra, este es un tipo de variable macroeconómica. Otra variable macroeconómica que también debemos hablar, pues es la balanza de pagos, pues en esta se contabilizan todos los flujos financieros de un país durante un periodo de tiempo determinado, ¿no es cierto? Debe estar equilibrada la balanza de pagos, no puede tener déficit o superávit. Esta está dividida en flujos corrientes, flujos de capital y ambos deben ser iguales. Sí, la balanza de pagos en sí se divida en estos aspectos. La balanza comercial, que es la balanza que contabiliza las exportaciones de bienes como ingreso y las importaciones como pago. Se calcula también, por tanto, restando las importaciones de las exportaciones, ¿sí? Tenemos la balanza de bienes y servicios, que es la que suma la balanza comercial y la balanza de servicios, ¿sí? Es la de servicios, se contabiliza los servicios de transporte, de flete, turismo, seguros, seguros financieros, rentas de inversión, patentes, asistencia técnica, ¿sí? En la balanza por cuenta corriente, pues aquí es la suma de la balanza de bienes y servicios más las operaciones por transferencias, ¿sí? Las transferencias son operaciones sin contrapartida. Aquí se contabilizan en la repatriación de las remesas, si han oído de los inmigrantes cuando vienen, ¿no es cierto? La ayuda internacional también y todas las contribuciones a organismos internacionales, ¿sí? Y tenemos la balanza básica, que es la suma de la balanza por cuenta corriente más los capitales a largo plazo, donde se incluyen las inversiones directas a empresas en bolsa e inmuebles, ¿sí? Entre las variables macroeconómicas, pues también encontramos estos indicadores que ya vimos de oferta y los indicadores de demanda. Y estos también nos muestran la información acerca de las necesidades de los productos que posee un país determinado y la capacidad de los productos para satisfacerlas. ¿Sí? Eso es, chicos, en cuestiones de todo este particular, de todo lo que es macroeconomía y las variables que tienen para medir el nivel de la economía de nuestro país. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Sí, profe, una pregunta. Dígame. Sí, en la parte que usted mencionó hace unos minutos sobre las trabas que se le suele poner a las empresas extranjeras que se sitúan en Ecuador. Yo tenía una duda respecto a eso. ¿Ya? Usted mencionaba que por las trabas muchas empresas suelen irse del país. Ujú. Listo. Se fueron. Y yo tenía una pregunta que era sobre si estas empresas, antes de situarse en el país o lo que ya están situadas, tienen una especie de regulación. ¿A qué me refiero? A, a que ellos informen qué salario se les está dando a los trabajadores, si se les está dando los materiales, la seguridad y los seguros necesarios, si se respeta las 8 horas de trabajo o si no, y si no causan daño ambiental. Y si estas empresas siguen aquí, estarían bien que sigan aquí, aunque, como usted menciona, ayudan a la economía, ya que dan trabajo a muchas personas. ¿Recompensa con el otro daño que hacen dejarlas aquí todavía o no? Ya que al momento que se deja aquí, sí, están dando trabajo a muchas personas, pero muchas de estas personas están corriendo peligro, muchas personas están fallecidos en estos trabajos más peligrosos. La economía tiene perdón, el ambiente tiene un impacto muy grande, además de esto, de que afectan a las etnias ecuatorianas, que se alimentan y viven de los ríos, de su selva, y esto contamina todo y no pueden continuar con su cultura. Al momento que mejoramos un lado, estamos afectando el otro. ¿Estaría bien que sigan estas empresas? Esa es mi pregunta, profe.
Mi criterio personal, bueno, en realidad hay controles, como ustedes saben, hay organismos regulatorios, reguladores en las empresas de medio ambiente, es el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no es cierto? Entonces, ellos es justamente lo que están haciendo es en todas las empresas que opten por todo este particular, a lo menos si ellos consumen productos que van, como usted dice, dañan al medio ambiente o también botan sus desperdicios, sus residuos también en las aguas, ¿no es cierto? Que ha habido mucho ese particular. Es por eso que el Ministerio del Ambiente está haciendo proyectos para que también educarles a las empresas y ver el daño que están haciendo a nivel país y mundial, porque ese es un objetivo del ODS, ¿no? De la Agenda 2030, ¿no? De desarrollo sostenible, a qué nivel mundial están ellos optando para educarnos el daño y todo lo que estamos haciendo contra nuestro mundo, ¿no? Contra el ambiente. Aparte de las otras que usted me comenta, en cambio del lado del laboral, ¿no es cierto? Tenemos el Ministerio de Trabajo, quien también regula todo eso, ese particular de tal vez todo lo que usted dice que no les pagan tal vez horas extras, tal vez les hacen trabajar más de 10 horas y no les pagan ni el básico. Verá que sí hay, no solamente son empresas extranjeras, lo hay también en las públicas. Ha habido denuncias a instituciones públicas en realidad y también en privadas, ¿no? Sé que el Ministerio de Trabajo no está tan eficiente, la verdad, ¿no? O sea, es un punto de vista, ¿no? Por lo que me ha pasado, por lo que he escuchado, no me ha pasado, o sea, he escuchado a través de experiencias de terceros, amistades, en el cual a veces les toca hasta coger abogado, ¿no? Abogado para que les paguen las empresas, o también en esta pandemia les destituyeron así porque sí, entonces cogieron abogado y les pagan un mínimo. Entonces, en realidad, el Ministerio de Trabajo tiene la potestad para regular eso. No sé cómo lo hace internamente. Sí sería de poner como que trabaje más en cuestiones de regularizar todo esto del descontrol laboral. Sí, hay bastante en la privada, yo he visto y ahorita en estos momentos o en la pandemia fue que a veces uno porque no tenía trabajo optaba cualquier sueldo porque es mejor ganar algo que no ganar nada, ¿sí? Entonces, a veces uno también por la necesidad opta por esos trabajos. Yo he visto gente que ha optado por ganar 208 horas diarias y a veces incluido el sábado, ¿sí? No les dan ni alimentación ni movilización. A mí me parece en realidad algo muy abusivo de la parte del empresario porque es el quien se hace rico, ¿no es cierto? No obstante, como le digo, hay empresas que regulan, hay instituciones y a través de ellas, pues uno tiene que manejarse. Y si toca, un juicio, pues toca en realidad. Ahí sí, ¿qué le digo? Si está mal, está mal. Usted está mal y nosotros también formamos parte de ese mal. ¿Por qué? Por la necesidad también que uno tiene. Sí, yo he visto personas y he conversado en realidad que ellos prefieren, como le digo, trabajar y ganar algo, llevar algo a la casa, que no llevar nada. Entonces, por eso hay gente, empresas que sí abusan mucho, les explotan mucho, la verdad, he oído mucho de esos casos, tienen muchos, en el Ministerio de Trabajo hay muchos juicios y que también se demoran, la verdad, hasta que salga el proceso y todo puede coger usted, y eso porque si coge abogado privado, ¿no? Porque el que le dan ahí es como que no mueve nada, ¿no? Pero bueno, es como funciona, ¿no? El país se podría decir en sí, ahí es lo que el gobierno está viendo estas alternativas de mejorar tal vez el empleo, de que existan mayores plazas de trabajo para que se puedan ubicar con sueldos que sí competentes y básicamente eso. O sea, pero obviamente es ilegal, ¿no? Lo que usted me comenta es ilegal, pero lo hay. Y que si hay instituciones que regulan, lo hay también. Pero como le digo, es como el SRI, hay muchas empresas, si ustedes han escuchado, que deben impuestos, millones en impuestos, ¿no es cierto? No obstante, ni el SRI, mire cómo, y ellos no pagan. Entonces, no sé, esa es la justicia, como que a veces, como que esa justicia no es tan buena, ¿no?
Entonces a veces es algo injusto, la verdad. Entonces, y personas que tienen plata, ¿no? Personas que tienen dinero y que no paguen sus impuestos, entonces es como que funciona como lo que usted me dice. Pero como le digo, aquí en el país se maneja, la verdad existe, ¿por qué? Porque todavía no tenemos toda esa capacidad, ese campo laboral para podernos ubicar. Sí, por ejemplo, y como yo les decía, hay mucho desempleo aún, hay muchísimo que las personas, eh, o sea, les juro que hay mucha competencia también y la gente postula mucho, a veces uno sí saca pues postulaciones de vacantes y como les digo, a veces uno abre el link un día y en ese día son 70,000, 80,000 personas que se postulan en un día. Entonces a veces uno se satura el link que uno mejor lo cierra porque hay tantas personas que solicitan empleo, no importa la clase de empleo, a veces ni el sueldo, o sea, solo dicen páguenme en algo, pero quiero hacer algo, quiero trabajar. Entonces la gente lo que dice, quiero trabajar, es lo que dicen, ¿no? Y páguenme en algo, pero quiero trabajar, o sea, estar en casa, o sea, no es fructífero, no hago nada, necesito dinero, necesito crecer. Y como le digo, hay empresas que pueden abusar de esa necesidad y tienen gente así trabajando, ¿sí? Como le digo, no es legal, no estoy de acuerdo. Tendría que haber ahí como con mucha más ley, mucha más seguimiento, más monitoreo a estas temáticas que en verdad minimizan a las personas, porque eso es demigrar a la persona, ¿sí? Entonces, no les subvaloran la verdad el trabajo. Entonces, pero lo hay, no solamente extranjeras, hay nacionales y yo le digo porque conozco, eh, he hablado igual con el personal y sí, les dan juicio, juicio tras juicio, pero ¿qué dicen las personas? Les sigo juicio y luego me va a despedir, porque no le va a tener trabajando si usted le mete un juicio a su jefe, ¿no es cierto? Entonces, de ley, si yo pongo un juicio, es para que ya me despida, o sea, ya no me tenga. Entonces, a veces por ese miedo, la gente también tampoco va al ministerio y se acerca, ¿sí? Entonces, ese es un mal también en general de la sociedad y por necesidad, ¿sí? Es mi criterio, lo que he visto, la vida real, eso. Eso es en cuestiones, Elian, de lo que usted me comenta. Ujú. Profe, ¿y cómo se podría crear inversión aquí mismo en el país, no extranjera? ¿Qué Usted formas, mismo qué métodos? Usted mismo puede invertir, no sé si le gustaría tal vez a través de los depósitos fijos, no pagan mucho, pero tienen su valor asegurado, su moneda asegurada. Usted puede también invertir en acciones, en empresas, tiene que ver qué empresas serían buenas, ¿no? Usted también tiene que ver que sea estable para que usted también pueda tener réditos, ¿no es cierto? Puede aplicar de esa manera, puede invertir con su propio negocio, puede hacer inversiones, no sé si a usted le gusta importar en mercadería, usted puede generar su propio negocio, puede tener y hace una inversión, invierte, porque eso está dentro de la balanza de pagos también, ¿no? Entonces es como que un aporte también a nivel país, también nivel personal, nivel país. ¿Sí? Entonces hay muchas formas de invertir. Solamente que yo, o sea, en general les aconsejo que para invertir inviertan en algo que sepa, que conozca, un tema que conozca, que lo maneje, ¿sí? No se metan en algo que no conoce. Por ejemplo, actualmente yo he visto que hay compañeros que invierten en empresas rusas, pero si no saben ni cómo es la contabilidad de ahí, no saben ni los balances, cómo se llevan, no saben cómo es el manejo de una empresa rusa, ¿no? Entonces son cosas que a veces digo, ¿cómo invierten en algo que no conoces? Te va a ir mal, o sea, les va a ir mal, porque tienes que conocer el campo al que usted se va a introducir, ¿sí? Cuando usted sepa, usted es bueno en tal ámbito, hágalo. Si usted conoce, vea todo, lo positivo y lo negativo y ahí usted puede invertir y generar también su propio negocio. Aparte, usted puede trabajar, ¿no es cierto?, en la empresa a la cual como dependiente, puede ser también independiente, ¿sí? Tener varias fuentes de ingreso también es muy bueno.
para que ustedes puedan solventar, porque como les digo, el trabajo no es seguro, ¿sí? Actualmente no es seguro para nadie el trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros creamos esas fuentes otras fuentes de ingreso, pues nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, eso, lo que le aconsejo es no meterse en eso, no meterse en inversiones de criptomonedas, no meterse en inversiones de pirámides, jamás. O de empresas que le dicen que va a tener buenos réditos financieros, no. Porque como ustedes vieron la teoría, como les comentaba, no hay rendimientos seguros, financieros seguros. Como el ciclo económico es como lo dice, a veces estamos bajando, a veces sube. Entonces, nada es seguro, ¿sí? Entonces, esas inversiones no les aconsejo, pero sí en otras que usted conozca, que conozca bien, yo le invito a que invierta. Si, como le digo, si tiene dinero, pues pueda poner a plazo fijo en pólizas, puede comprar acciones en una empresa, tal vez corporación favorita, no sé, meter tal vez un valor mínimo para que usted vea cómo va generándose. Y si luego se quiere arriesgar a más, pues obviamente hágalo y esas serían las inversiones que usted podría hacer. O propio, como le digo, si usted o da algún servicio adicional, puede también incrementar ese particular, es otra fuente de ingreso. Eso, clase, muchas gracias, hemos culminado. Voy a ingresar a mi otra clase. Les agradezco por el tiempo que ustedes invierten en el Profe, estudio. una Sí, diga. última cosita. Mire, lo que sucede es que los compañeros que estamos aquí en esta clase Ya, somos aspirantes a agentes de tránsito de la ciudad de Quevedo. ya, Y el día de mañana nos graduamos en la ya. sede del ITESUC de Santo Domingo. Ok, Por ende, mañana madrugamos, vamos a estar todo el día ya en Santo Domingo ya. y no vamos a tener el tiempo suficiente para hacer la tarea 4, la última tarea. Yo quisiera saber si usted podría ayudarnos postergando la tarea al menos un día más. Como le comento, nos graduamos como agente de tránsito en la sede de Santo Domingo y vamos a estar todo el día ocupados. Somos de Quevedo y tenemos que viajar hacia Sí. allá. Ahí no le podría ayudar en sí. Tendrían que hablar directamente con el instituto porque el instituto es quien maneja a través de TICS, o sea, del departamento de sistemas, la plataforma. Sí, yo no la manejo. Yo, por ejemplo, yo no puedo cerrar la plataforma, yo no puedo abrir, pues, si usted se atrasó y le abro para que usted pueda ingresar, no puedo. Es el departamento de sistemas quien tiene esa responsabilidad y la autorización a través del instituto para que pueda realizar ese cambio. Por mí no tengo problema personalmente, pero el instituto podrían hablar con ellos, decirle a través de un representante, no sé si sea usted, hablar con el instituto y decir que tiene este particular y si es factible poder aperturar la plataforma un día más. Y sí, no creo que habría problema. En todo caso, mejor el día de mañana le invito a que llame mejor al instituto y puedan acceder a este cambio si es necesario. Ajá, porque yo hasta para cambiar mi hora, yo tengo que informar al instituto para que ellos me aprueben para cambiar mi horario. Entonces, por eso yo le digo, en cuestiones de tareas también debe ser así, porque yo no tengo esa potestad del manejo del sistema. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Eso, sí. Eso, eso le quiero dar un número por si acaso para que se comunique con la persona que tal vez le pueda ayudar. Sí, por favor, A en el ver, chat. déjeme buscarle. Le doy rápidamente porque estoy atrasada a la otra clase. A ver, esto es 099, ¿sí? 610-74. ¿Sí? Listo, profe, ya lo Ok, anoté. que tengan una buena noche, que les vaya muy bien en las lecciones y en el examen y en su graduación, pues muchos éxitos, sigan adelante, ¿no? Les felicito, como les digo, por seguir estudiando y que es lo mejor. Sí, que tengan buena noche. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Gracias.